Bizome Psicología presenta Aceptando mi muerte. Bizome Psicología presenta Aceptando mi muerte. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este primer episodio de Bizome Psicología Aceptando mi muerte. Un título un tanto fuerte, ¿no? Para describir a lo que llegaremos en algún momento, ¿no? Como ya se dieron cuenta, este podcast es para hablar sobre tanatología, para hablar sobre todas esas pérdidas que hemos tenido o que tendremos en el transcurso de esta vida. Sí, es sumamente fuerte el título, pero a veces es necesario para poder hacer una introspección y revisar cómo estamos y cómo andamos preparados para esos momentos. En este primer episodio les hablaré muy poquito sobre la tanatología y sobre los campos de aplicación, porque ya espero en el segundo episodio entrar más de lleno a esto. Bien, pues la tanatología es este acompañamiento que se le da a la persona cuando ha sufrido una pérdida. Las pérdidas pueden ser varias, desde la muerte de un familiar, que es lo más común, lo que conocemos, y nos hemos enterado, ¿no?, que alguna persona acude a un tanatólogo cuando se le muere un familiar, cuando está llevando un duelo patológico principalmente. En ocasiones también, previo a la pérdida, se manda a la persona a que lleve un proceso tanatológico, y cuando es así de rápido, pues no tenemos la certeza de si se está convirtiendo en un duelo patológico o no. Lo más recomendable es que lleven unos 3 meses a 6 meses de afrontar su duelo naturalmente, sin la intervención psicológica o tanatológica, para que lo vaya resolviendo de una manera natural. Pero también se puede dar el caso en que una persona acuda a una asesoría, tema que también estaré tratando más adelante, en qué momento se debe de llevar cada uno de ellos: un asesoramiento en tanatología, un acompañamiento en tanatología o una terapia en tanatología. Son 3 momentos y cada uno de esos momentos tiene cosas distintas y se trabajan cosas distintas. Claro que ya cuando estamos hablando de una terapia tanatológica, pues es porque tenemos un duelo no resuelto, un duelo oculto o un duelo patológico, vamos a dejarlo así, un duelo patológico, ¿sale? También hay otros duelos anticipados en los cuales se puede hacer este asesoramiento o este acompañamiento del familiar o de la propia persona que está en una situación en la que va a fallecer pronto. Pero bueno, eso es como que lo que abarca en la cuestión nada más de la muerte de un familiar o mi propia muerte. Pero también podemos intervenir en cuestiones de parejas. El hecho de perder una pareja, el hecho de perder a mi esposa, a mi esposo, por una infidelidad, porque ya llegó el divorcio, porque había algún tipo de situación en la cual ya no se sostenía el matrimonio y existe esta separación, pues viene un duelo también que hay que trabajar. También se puede aplicar cuando una persona por alguna razón pues ahora está en prisión o tuvo que haber viajado a los Estados Unidos y también se lleva un proceso de duelo. Aclaro, no todos tienen la misma intensidad. Cada persona va a vivir su duelo con la intensidad de acuerdo al significado que le estaba dando a lo que está perdiendo, ¿sabes? Y aquí agrego también que los sueños, al no poder realizarlos, también tenemos un duelo. También se hace este tipo de acompañamiento en estas personas. El hecho de perder un objeto que era valioso para nosotros también nos llega
un duelo, porque también perdimos algo. Algunas personas puede ser un auto que querían muchísimo, al que le invirtieron mucho tiempo, mucho esfuerzo. A las personas que tuvieron una pérdida de su casa, en la que tanto trabajaron, en la que tanto se esforzaron, y hay un desastre natural y la pierden. También se hace un acompañamiento en duelo. Esto es como para darnos un poquito, ¿no?, la idea de qué es lo que hace un tanatólogo. Ya lo iremos descifrando, ¿no?, poco a poco y más hacia adelante. Todos estos pequeños detalles y haciendo las recomendaciones y todo esto de cómo manejarlo y cómo llevarlo de una manera sana. E irnos preparando nosotros mismos. Pero bueno, este primer episodio se lo quiero dedicar a la palabra tanatología. Proviene, como la mayoría de nuestras palabras que utilizamos en la ciencia, de los griegos. Y echaron mano, obviamente, de la mitología griega. Eso es lo que les quería platicar el día de hoy. Iniciaremos diciendo la descendencia de Caos hasta llegar a Tánatos, el dios de la muerte. En un primer momento se dice que no había nada, todo era caos. Suena como contradictorio, ¿había o no había? Sí había, era caos. Y ese caos tendrá unos hijos, según la mitología griega. Tiene, nomás por mencionar algunos, a Gea, la tierra, a Érebo, el deseo, a Tártaros, el abismo, que por ahí en alguna película lo hemos visto, quien ha visto esta caricatura de Sinbad, el marino, él llega al Tártaros, es esta parte, ¿no? También tiene a Érebo, la oscuridad. Érebos tendrá una esposa, que por cierto es su hermana, llamada Nix, la noche. La noche y la oscuridad se unen y tendrán varios hijos. Entre ellos, por mencionar algunos, tiene a las Moiras. Las Moiras son las encargadas del destino de cada una de las personas. Ellas eran quienes formaban el hilo de la vida y eran las encargadas también de cortar el hilo de la vida. Era cuando llegaba la muerte. Ellas lo decidían. Pero también tenemos a Queres. Las Queres, en algunos textos menciona que Queres es un solo dios, una diosa, y en otros mencionará que son 3. Lo importante de esto es que representa a todas las muertes violentas. Otro de los hijos nacido de ellos es Eris, que es el encargado de la discordia, el dios de la discordia. También tienen a Esis, dios de la tristeza. Geras, de la vejez. Némesis, el dios de la venganza. Momo, el dios de la ironía y de la burla. Ápate, dios del dolor, del engaño. Pero también llegará un momento en el que Nix, mirando a su hermana Gea, que pudo concebir a un hijo sin necesidad de unirse con otro dios, entonces ella procrea a 2 dioses, Tánatos e Hipnos. Hipnos es el encargado del sueño, de dormirte. Hipnos llega, te toca y te quedas dormido. Ni cuenta te das, simplemente te quedas dormido. Hipnos, a su vez, se unirá con otra diosa llamada Pasieta, y con ella tendrá los 1000
oniros. Los oniros son los encargados de ahora sí meter un sueño en el sueño. Una cosa es dormir y otra es soñar. Ellos eran encargados de los sueños. Su padre dormía, ellos decidían qué sueño iba a tener la persona. De los 1000 oniros que existen, solamente hay 3 que se repiten varias veces y que eran los más importantes. El más importante, Morfeo. Morfeo era quien decidía qué persona iba a soñar y qué sueño le correspondía. Por ejemplo, Fóbetor era el encargado de las pesadillas y Fantaso, su hermano, se encargaba de todas las fantasías, de todos los sueños bonitos, de todo aquello bello que soñamos, ¿no? Aunque también hay menciones en las cuales se dice que estos 3 eran como exclusivos de la realeza, de la gente pudiente, mientras que a todas las demás personas los visitaban los otros 997 oniros, cada uno con distintos sueños. Por eso son como representados. Estos 3 eran los de la realeza y tenían estas funciones. Uno te lleva pesadillas, el otro te lleva sueños bonitos. Pero Morfeo es el líder de todos. Bien, regresemos con el hermano de Hipnos. Hipnos tiene un hermano gemelo que se llama Tánatos. Tánatos es el encargado de la muerte, pero no como sus hermanas las Moiras, no como sus hermanas Queres. Él era el encargado de las muertes tranquilas, las muertes apacibles, las muertes que muchas veces ni te enteras. Simplemente mueres. Llegaba Tánatos, tocaba a la persona y esa persona moría tranquilamente, sin sufrimiento, sin dolor. Contrario a lo que nos ha llegado a nosotros con este concepto judeocristiano, donde representamos a la muerte con una capucha negra, calaca, con una guadaña, una ánfora, no era así. A Tánatos lo describen como un hombre bello, de características físicas bellas. También poseía 2 grandes alas, muy hermosas según se describe. Andaba siempre sin camisa, estaba musculoso. Tenía, o se dice, que llevaba consigo unas esposas, que este dato es importante en otros relatos, en el cual un humano logra engañar a Tánatos y lo hace atarse con sus esposas y posteriormente lo meterá en un baúl y lo dejará ahí encerrado. Y se dice que así duró una semana metido en ese armario y pues la gente no moría. Entonces se dieron cuenta que algo estaba pasando hasta que van a rescatarlo. ¿Para qué eran estas esposas? Bueno, porque así como hay almas que se entregan a su muerte, que se han preparado para su muerte, hay almas que no. Y a pesar de recibir el toque y de morir, pues no querían irse. Entonces, tenía que esposarlos y llevárselos. ¿A quién los llevaba? Con Caronte, otro de sus hermanos. Caronte es el encargado de pasar las almas del mundo de los vivos al mundo de los muertos, o el inframundo como lo conocemos también. Este Caronte, posiblemente si lo hayamos visto, es el que anda en una balsita, ¿sí? Y con una vara es su remo. Algo así como los que están en Venecia, en las góndolas. Y ahí los llevaba
Tánatos. Tánatos entonces es algo contrario a lo que conocemos. ¿Cómo fue cambiando? Bueno, pues con estos cambios judeocristianos que nos han traído la muerte, nos la han representado de otra manera distinta. Aquí en México, por ejemplo, la muerte la representamos como una calaca con su guadaña. Por ahí existía un cuento en los libros de primaria que algunos de ustedes podrán recordar, donde la muerte buscaba a Francisca. Francisca, a lo que recuerdo, era una mujer tipo enfermera que se la pasaba cuidando y ayudando personas y no la logra encontrar. Anda del tingo al tango y no la encuentra. Pero el dibujo que se representaba en ese libro de primaria estaba vestida con pantalones, con un gabán envuelto y con un sombrero. Algo así como mirar a un campesino. Y su guadaña, por supuesto. Pero tánatos, de dónde se extrae la palabra, no era así. Es como se los describí. Una persona bella con unas alas bellas que andaba sin camisa. Obviamente el trabajo de tánatos pues no era tan fácil porque de repente tenía algunos roces con sus sobrinos ya mencionados, Morfeo, Fóbetor y Fantaso. Principalmente con Fóbetor, porque en algunas de sus pesadillas, cuando daban el toque a la persona para que soñara, pues su pesadilla era que se moría. Cosa que le molestaba mucho a Tánatos y de repente tenía esos roces, principalmente con su hermano Hipnos, a quien le reclamaba, según los escritos, porque no controlaba a sus hijos. Y estaba, o está, hasta cierto punto, prohibido que uno de ellos nos haga tener un sueño de que morimos. Eso solamente le corresponde a Tánatos, tocar y morir. ¿Por qué? Pues porque el sueño se puede vivir tan real a lo que es la muerte, que al día de hoy solo conocemos pequeños extractos de personas que han estado principalmente en coma y han regresado y nos platican de cómo es, pero no tenemos la certeza. Esa certeza de cómo es solo la tendremos en el momento en el que Tánatos nos toque y nos lleve. Pero ojo, eso en el dado caso que sea Tánatos quien venga a nosotros. Porque si vinieran las Keres, entonces sería una muerte violenta, totalmente distinta. Prepararnos para que venga Tánatos a nosotros, pues es como lo que se busca o se desea, tener una muerte tranquila, que ya les iré también platicando cómo ha pasado este cambio de la muerte en casa, con los familiares, con los amigos, haciendo los testamentos. ¿Cómo pasó a estas muertes solitarias en los hospitales? Solitarias me refiero a que no están los familiares, porque solos no están. Por lo regular hay otros enfermos en los mismos cuartos, o bueno, si es un privado, pues posiblemente no, pero ahí sí estaría la familia. Pero está rodeado de otros enfermos y está rodeado de los médicos, pero no de su familia. Por eso es que decimos, ¿no? O acostumbramos a decir, morir solo en un hospital. ¿Cómo pasó eso de estas muertes tradicionales a estas otras? Que posiblemente también nos hemos estado acostumbrando a cobardarnos ante el proceso de muerte de un familiar. Qué dichosos también esas personas que han tenido la oportunidad de acompañar a un familiar en su lecho de muerte. Y qué maravilla para esa persona que pudo abrazar y cerrar los ojos de su familiar, porque pudo despedirse y porque su cerebro ya está interpretando la muerte del familiar y eso le hará más fácil el proceso de duelo a comparación de quienes no viven este proceso.
el hijo que estaba en Estados Unidos, el esposo que andaba de viaje, los hijos que vivían en otra ciudad, por ejemplo. Incluso toda la parte de la pandemia hizo una contribución a que los duelos se intensificaran, porque no estaba esta oportunidad de mirar muchas veces ni el cuerpo del familiar. Sobre todo cuando estuvimos en el pico más alto, no existía esa oportunidad. Podías ver a tu familiar por videollamada a veces, pero no todo mundo. Hay que dejar en claro que las personas de bajos recursos no siempre tenían esa oportunidad. Entraba su familiar y regresaba en cenizas. Tampoco no es que culpemos al sector médico o al gobierno, ¿sí?, en la participación de todo esto. En una pandemia tienes que protegerte y tienes que cuidarte de una y mil maneras. Entonces se hizo lo que se pudo y lo que se creía que era lo más sano para evitar todos estos contagios. Y pues así fueron las cosas. Lo que sí llegó a pasar pues fue estos duelos, estos duelos donde no logras hacer esa asimilación completa de que tu familiar murió. Pero bueno, también lo platicaremos más adelante. Quería compartirles esto de tánatos y de las muertes tranquilas, porque prácticamente eso es lo que representa la tanatología. Incluso en las personas, en los enfermos terminales, los cuidados paliativos también pretenden no morir con dignidad y con el menor sufrimiento posible, así como la muerte que traía Tánatos: tocar a la persona y que muera sin darse cuenta casi, ¿sí? ¿Qué más se hace en la tanatología? Bueno, se hace un acompañamiento para ayudar a las personas a tener una tolerancia a sí mismo, para tolerar al otro, porque en esos momentos de duelo a veces estamos intolerantes y se hace el acompañamiento para esto. Se hace el acompañamiento para que tenga paciencia la persona en sí mismo y hacia los otros, que se ame a sí mismo para que pueda amar a los otros y para que su proceso de duelo se haga de la manera más correcta. Tiempo es otra de las cosas que estaremos platicando ya más a detalle. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo le explico a mi hijo? ¿Cómo le explico a un familiar? ¿Cómo le explico al adulto mayor? ¿Cómo debo decirles que falleció un familiar? También estaremos hablando de los mitos de la tanatología y los mitos que existen sobre la muerte, ya más a detalle. Pero todo esto es lo que vamos a estar abordando con esta preparación para el momento de que me toque mi propia muerte. En todos los terrenos, desde prepararme emocionalmente, físicamente, cognitivamente, legalmente también, dejar todo listo y resuelto para cuando llegue ese momento. Claro, hay situaciones que salen de nuestro control, como en el caso de los accidentes, en los cuales pues no me dio oportunidad. Pero si ya preparé el terreno, para mi familiar será más fácil de llevar este proceso, tanto de duelo como de organizar y regresar nuevamente a la vida a ser funcional. Cuestiones legales, se los dejo nomás como ejemplo. Cuando una persona no hace el testamento y los familiares, hay familias que hasta se llegan a separar por la cuestión de las herencias. Y como es tan rápido el proceso, muchas personas aplazan su duelo. En vez de vivirlo, están peleando las herencias y no están llevando un proceso. ¿Qué ocurrirá? Se vuelve un duelo patológico. Todo esto y muchas cosas más que me gustaría contarles y compartirles, si ustedes me lo permiten, pues bueno, les estaré subiendo algunos pequeños episodios en tiempo,
pues bueno, no les diría cuánto tiempo, de repente hay temas que me pico y me chillo mucho, pero estaré tratando de hacer, ¿no? Una media hora para hablar de un tema. En este caso, pues es hablar de Tánatos, de dónde surge la palabra y de cómo se va llegando hasta nuestros días. Posteriormente, si ustedes me lo permiten, también hablar un poco de la historia, los datos que hemos logrado recabar de cómo se llevaban los procesos de duelo en la antigüedad. Desde la prehistoria, toda la parte antigua, cómo eran los rituales, en la Edad Media, en el Renacimiento, en la Edad Moderna y en la Edad actual. Pues de mi parte es todo, muchísimas gracias, espero que les haya gustado la dinámica del episodio y esto es una probadita de lo que vamos a estar haciendo. Muchísimas gracias y los espero en el siguiente episodio. Hasta la próxima. La interpretación de las opiniones que aquí se emiten son responsabilidad de quien las escucha. El trabajo realizado es sin la intención de ofender o causar molestias, aclarando que algunos contenidos, al ser las opiniones de los individuos, no siempre tendrán sustento científico. Sin embargo, deben ser escuchadas, respetadas y válidas.